Desnutrición infantil, María José Pinto. Chinaka Masi María José Pinto, Paimi Ñawama Rikukan, Chinaka Uyaspa Kapasunchi, Kaisam Kaikuna y Masina Pactanisca Manda. Gracias, ¿se escucha? Sí. Gracias a todos, gracias por quedarse, gracias por estar aquí. Es un acto de transparencia y sobre todo para que entiendan qué hace la Secretaría, qué hemos hecho y cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Bienvenidos a la rendición de cuentas 2023. Bueno, un poco cuál es la visión de la Secretaría. La Secretaría Técnica Crece Sin Desnutrición Infantil se encarga de prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil por medio de eficiencia y oportuna articulación intersectorial de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición. ¿A qué nos enfrentamos? La desnutrición crónica infantil es una problemática que responde a causas estructurales. Las causas: bajo escolaridad, falta de atención, falta de acceso a servicios básicos, falta de acceso a alimentos, normas y creencias y comportamientos sociales inadecuados, discriminación y exclusión social, el cambio climático, violencia y criminalidad, desigualdad de género y bueno, desempleo y condiciones laborales inadecuadas. Es uno de los principales problemas socioeconómicos y de salud pública que limita las condiciones de niños y niñas. ¿Cómo se mide, cómo se ve, cómo podemos darnos cuenta? El principal problema es la baja estatura y la prevalencia hoy en el Ecuador es de 20.1. Eso quiere decir que 1 de cada 5 niños en Ecuador tiene desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son las consecuencias? Aunque creemos que no son grandes, es un problema de aprendizaje, enfermedades como diabetes y hipertensión en la edad adulta. La más grave, la permanencia de la situación de pobreza en la familia, limita el desarrollo económico del país y afecta el desempeño laboral. ¿Cómo abordamos la problemática? Lo hemos incorporado en 9 ejes. A mí me gusta empezar por los controles prenatales oportunos. Vamos con el parte seguro, lactancia materna exclusiva hasta de los 6 años hasta los 6 meses y lactancia hasta los 2 años de edad. Agua apta para el consumo humano, control de niño sano, los esquemas de vacunación completo, apego y estimulación temprana, alimentación complementaria según su edad y prevención de embarazo adolescente. Todos estos problemas y problemáticas son abordadas por nuestro paquete priorizado. En una ventana que nosotros la llamamos la ventana de oportunidad, que son los primeros 1000 días. Y esto responde a una intersectorialidad, porque como pueden ver, los distintos problemas o problemáticas abarcan distintas entidades del Estado. ¿Qué hacemos? Seguimiento nominal, todos para todos, evitar atenciones dispersas, la oportunidad, incremento de coberturas en el tiempo adecuado, la prevención individual, familiar y de la comunidad, y obviamente eficiencia en el gasto público, el presupuesto por resultados. Es uno de los efectos y de las grandes, digamos, que tiene la Secretaría que quiere impartir. El presupuesto de resultados es tan importante para la eficiencia del gasto y transparencia. ¿Cómo trabajamos con una gobernanza eficiente y articulada? Tenemos a la Presidencia de la República, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil está ligada a la Presidencia, con el Comité Intersectorial al que pertenecen varias entidades del Estado y donde se lleva a cabo esta interrelación entre los distintos ministerios. Hay una articulación vertical con los gobiernos autónomos descentralizados, con la sociedad civil y las ONGs. Y de ahí tienes una articulación horizontal que es con los diferentes ministerios y entidades del Estado para lograr que la estrategia se lleve a cabo. Trabajamos en 6 ejes, el plan estratégico se basa en eso, es que la meta es reducir la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo? Trabajando con un entorno habilitador,
con una movilización adecuada de recursos hacia el territorio. Con esta la articulación territorial, la gestión de la información con nuestro SUSEN y trabajando con el talento humano y la mejora de gestión interinstitucional en los puntos de atención. Y ahora les dejo con el subsecretario técnico que les va a explicar la parte de los ejes. Muchas gracias, ministra. Un aplauso para la ministra. Primero me presento, mi nombre es Gabriel Astudillo, subsecretario técnico en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Como ya nos mencionó la ministra, todo lo que trabajamos y todo lo que hacemos dentro de la Secretaría tiene un objetivo súper particular, que es la reducción de la desnutrición crónica infantil, y para esto hay una estrategia y hay un plan estratégico. La estrategia es un poco más discursiva, nos dice hacia dónde queremos movernos, el plan estratégico nos dice cómo lo hacemos. Y básicamente, a partir de los ejes estratégicos que se encuentran dentro del plan, nosotros vamos guiando nuestra gestión y hemos venido teniendo ciertos resultados. Dentro del eje 1, entorno habilitador, estos espacios de discusión, de conversación, de acuerdos, de gobernanza. ¿Cuál es? El primero, el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. ¿Presidido por quién? Por el Presidente de la República. Se convierte en el espacio de gobernanza máximo. A partir de eso, ¿qué otro espacio tenemos? Es el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es este espacio en el que el sector público se relaciona con la sociedad civil, se relaciona con la academia, se relaciona con la cooperación internacional, los multilaterales, empresas privadas. Es decir, aquí se evidencia ese sentimiento, ese sentido de corresponsabilidad que tenemos que manejar para poder solucionar la problemática de desnutrición crónica infantil. Y otro espacio muy importante que está ya en proceso de institucionalización es la Mesa de Agua para el Desarrollo Infantil. Sabemos que el tema de agua apta para consumo humano, es uno de los determinantes más importantes, y por la gobernanza del agua, por todas las instituciones que están alrededor de su manejo, su regulación, su control, su administración, se necesita precisamente este espacio que nos permita articular acciones y eventualmente ir desarrollando y ejecutando proyectos para dotación de agua. En el eje 2 nos vamos a enfocar en la movilización de recursos. La movilización de recursos puede hacerse de varias maneras. Al final los recursos pueden ser tiempo, pueden ser capacidades técnicas, pueden ser bienes, servicios, puede ser dinero como tal. Aquí es importantísimo la vinculación que tenemos con la cooperación internacional. Instituciones como UNICEF, que agradezco también la presencia, PMA también, entiendo también están por aquí, FAO, PNUD, CAF, Banco Mundial, entre otros. No quisiera nombrar absolutamente a todos porque no quisiera olvidarme de alguno de ellos, pero en realidad son vitales y son muy importantes para todo el proceso de institucionalización y fortalecimiento de la política pública. En el relacionamiento ya con el sector privado, hasta el momento se tienen calificados 14 proyectos ya bajo el mecanismo de deducibilidad, a través de los cuales hemos logrado levantar 4.8 millones de dólares de patrocinios para la ejecución durante parte del 2023 y ahora el 2024. También se está ya implementando el mecanismo o la metodología de presupuesto por resultados. Ya arrancamos con la programación presupuestaria. En este año se está trabajando nuevamente en la programación presupuestaria 2024-2025 y también la programación de necesidades. Esto es un trabajo con varias instituciones, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social como prestadores de servicios, pero también con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, por sus ámbitos de competencias, específicamente en las finanzas públicas y el desarrollo de la política pública nacional. Como parte de esto se ha desarrollado la plataforma de deducibilidad. ¿Para qué? Para facilitar la vinculación entre la Secretaría, las fundaciones o entidades sin fines de lucro y los potenciales patrocinadores. El siguiente, por favor. En el eje 3 vamos a hablar de la articulación territorial. No se puede hacer política pública 100% concentrada. Si bien es cierto, es necesario dentro de la estructura de gobierno del Ecuador tener las instituciones a nivel concentrado, lo importante es que la política termine siendo desconcentrada y la vinculación con los gobiernos autónomos y la vinculación con las instituciones o los prestadores de servicios a nivel desconcentrados. Aquí es importante el trabajo que se ha hecho para el
para la implementación de las mesas intersectoriales cantonales. Al momento existen ya 221 mesas, una por cantón. Estos espacios son liderados por los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, y aquí se busca la planificación para la ejecución de los servicios para ir resolviendo nudos críticos, es decir, la articulación en territorio, conociendo la información más asentada de cada una de las ciudades, parroquias, provincias, etc. Adicionalmente, otro de los temas que se trabaja ya a nivel territorial es la captación temprana. Todos los datos que nos presentaba nuestra ministra no son posibles si es que no trabajamos, no identificamos a nuestro público objetivo. ¿Quiénes? A través de tanto las herramientas tecnológicas que existen para el efecto, como unos espacios tal vez más tradicionales que se vinieron realizando, que son las caravanas. Hemos tenido casi 15.000 gestantes y casi 12.000 o alrededor de 12.000 menores de 2 años captados y que ahora ya son parte de la estrategia. Dentro de estas mismas mesas, ¿qué se ha desarrollado? Las comisiones de educomunicación local. Básicamente son las que permiten aterrizar las estrategias de cambio de comportamiento que se desarrollan en los subcomités técnicos a nivel central, y eso poder llevarlo a las realidades locales de cada uno de los cantones. El eje 4, gestión de información. Tal vez uno de los temas que es menos visible hacia la población, pero es uno de los más útiles para que la política pública sea eficiente. A través de esto se han levantado más de casi 580.000 alertas durante todo el 2023, divididos en las diferentes instituciones prestadoras de servicio, pero que se tradujeron en 200.000 atenciones. Este es el dato tal vez más importante para que ustedes se lleven en mente: 200.000 atenciones, como precisamente con la identificación y gestión de la información. Adicionalmente, esta información nos sirve también para hacer el seguimiento y el monitoreo de la implementación de la estrategia. Cómo van incrementándose las coberturas, dónde está la gente, dónde está nuestro público objetivo, qué servicios están recibiendo y qué servicios no están recibiendo. Estos datos son muy relevantes cuando uno hace política pública, para irla transformando, para irla mejorando, para que vaya evolucionando. Otras herramientas que se están desarrollando justo alrededor de la gestión de información es la encuesta nacional de desnutrición infantil, la ENDI, que si bien la ejecuta el INEC, ha recibido el apoyo de la Secretaría Técnica también para poder contar con estos datos, que al final son los datos oficiales alrededor de la problemática de desnutrición crónica infantil. Y otro dato importante que quiero presentarles es el lanzamiento del aplicativo móvil Monitora. ¿Por qué es importante? Porque cada uno de ustedes, el público objetivo, el que necesita ser parte de la estrategia, puede directamente ingresar en Monitora y registrar sus datos para ser parte de la estrategia. O puede acercarse también a las brigadas de servicios, donde pueden encontrar a uno de los facilitadores, a uno de los técnicos de la estrategia, también captando tus datos gracias a esta herramienta. Es importante usar la tecnología para poder implementar la política pública de manera eficiente. Talento humano y mejora de la capacidad instalada. Esto tal vez es un dato súper relevante. ¿Por qué? Porque al final la prestación de servicios es gente. Es gente dando su conocimiento, son personas dando su tiempo para favorecer a otras. Y alrededor de esto hemos tenido casi 60.000 servidores públicos capacitados gracias a un curso en coordinación con la CAF. Otros datos importantes: la contratación de talento humano. 1.726 profesionales entre médicos, enfermeras, obstetras, promotores de salud, nutricionistas comunitarios para las actividades de promoción de la salud. Y además 142 analistas que trabajan en la Secretaría Técnica a nivel desconcentrado. ¿Para qué? Para lograr esta articulación y coordinación a nivel territorial. Otro hito importante durante el 2023, 100% de abastecimiento en biológicos para el esquema regular de vacunas para micronutrientes y libretas integrales de salud, para poder ir haciendo la trazabilidad de cada uno de los niños y madres o mujeres gestantes, y de cómo van progresando o evolucionando con base en los controles de salud. Mantenimiento de la infraestructura, que es súper necesario: 688 establecimientos de salud a nivel nacional, y el 98% de los servicios de desarrollo infantil funcionando. 753 centros de salud con mejora de conectividad. ¿Por qué es relevante esto? Porque si es que generamos información pero no logramos trasladarla a un sistema de seguimiento por falta de conectividad, pues esos datos se pierden básicamente. Siguiente, por favor.
Y el eje 6, corresponsabilidad y transparencia. Los planes locales de educomunicación, justo lo que mencionaba hace un rato. ¿Quién es responsable del cambio de comportamiento? Es cierto que los lineamientos pueden salir desde la Secretaría Técnica, pero el cambio de comportamiento no es responsabilidad exclusiva de una institución, no es responsabilidad exclusiva del médico, es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales, de la sociedad, del vecino, de mi mamá, de mi suegra. Todos somos los responsables para poder ir generando este cambio de comportamiento, y los planes locales de educomunicación nos permiten ir identificando estas variables antropológicas que nos llevan a tener programas mucho más asentados, eficientes para lograr este fin. Actividades de comunicación para el cambio social y de comportamiento, adicionalmente son otras herramientas: 69 ferias, 148 actividades lúdicas, 41 recorridos participativos, 1.651 jornadas de capacitación. Al final, esto nuevamente lo traducimos en personas, 150,000 personas que han sido influenciadas por este tipo de actividades. ¿Para qué? Para buscar ese cambio social. Finalmente, el bono de los 1000 días. Se han habilitado durante el 2023 84,579 personas que son beneficiarias, básicamente madres y niños menores de 2 años que reciben un incentivo económico, pero condicionado a una actividad, condicionado a una corresponsabilidad, a que atiendan a los servicios de salud, a que lleven a sus niños a los servicios de desarrollo infantil, a que inscriban a sus niños de manera temprana, para no solamente facilitar el acceso a los servicios básicos, sino para garantizar un derecho, el derecho a la identidad. Por favor, sí. Resultados ya en términos de números de qué es lo que esto ha significado durante el 2023, un crecimiento del 21.22%, casi 25,000 personas nuevas que están recibiendo controles médicos mensuales. Dentro del MIES se incrementó de 86,142 personas a 102,000 personas quienes reciben los servicios y que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es decir, aquella población más vulnerable. El registro civil, la Dirección General del Registro Civil, ha podido inscribir 243,000 menores durante todo el 2023. Como les decía, esto es muy importante para que el Estado pueda identificarlos, reconocerlos y pueda acercar los servicios hacia estas personas que más lo necesitan. La cobertura del paquete priorizado entre niños menores de 24 meses y gestantes se incrementó de 163,000 a 193,867 personas, 30,000 ecuatorianos más que están recibiendo el paquete priorizado de manera integral. Esto ya en términos macro. Y hacemos las comparaciones de fuentes oficiales. Al 2018, que es la encuesta nacional de salud, teníamos una prevalencia del 23.6%. Al 2022, con la encuesta nacional de desarrollo infantil, se ha tenido ya una reducción al 20.1%. Si vemos el gráfico de barras, hasta el 2014 teníamos una tendencia creciente. Hacia adelante estamos ya con una tendencia decreciente, y ese es el esfuerzo, ese es el camino por donde tenemos que movernos. Esto no quiere decir que ya el trabajo está hecho. Ecuador sigue siendo el 4º país en la región con la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. Si bien se ha prevenido que 20,000 niñas y niños presenten desnutrición crónica infantil, aún hay mucho por hacer. Finalmente, transparentar la ejecución presupuestaria. La Secretaría Técnica durante el 2023 tuvo un presupuesto codificado de 11 millones de dólares, de los cuales 10.8 millones fueron ejecutados. Eso quiere decir que llegamos a una ejecución del 97.7%, una de las más altas dentro de todo el gobierno nacional. Eso son los datos, señora ministra. Le devuelvo la palabra para que, justo lo que yo decía hace un momento, el camino no está terminado, tenemos que seguir hacia adelante y queremos que usted nos diga cómo nos vamos a mover. Gracias, Gabriel. Tengo un equipazo, ¿para qué? Bueno, defendiendo el camino a avanzar, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a ir y qué queremos hacer? La Secretaría
En el poco tiempo que tenemos, lo que yo pedí al equipo es trabajar en 4 ejes. 4 ejes que sean simples, que sean fáciles de seguir, pero que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible y que trabajemos de la forma más articulada. ¿Cómo? El primer eje, equidad, prioridad de necesidades a los más vulnerables. ¿Cómo? Con nuevos territorios priorizados. ¿Qué son los territorios priorizados? Los territorios priorizados son territorios donde hay mayor prevalencia, donde hay mayor densidad poblacional, donde hay más gente vulnerable. Ahí es donde nuestros esfuerzos van a llegar y vamos a fortalecer esos equipos en territorio. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr? Con el eje 2, promover el cambio de comportamiento por medio de la estrategia de educomunicación. Y esta estrategia tiene que estar asentada en el territorio, porque si no está asentada, ¿cómo vamos a hacer que la gente cambie? ¿Cómo vamos a hacer que estas costumbres, estos malos hábitos que tenemos, cambiemos? Y es con esto, es trabajando en el territorio, con el equipo y con la articulación de los otros ministerios que lo vamos a lograr. Y ya estamos comprometidos y ya hemos hecho las 221 mesas cantonales para poder articular de mejor forma con los distintos ministerios. Y bueno, la estrategia de educomunicación también la vamos a hacer con los diferentes entidades que también están en territorio. ¿Con quiénes? Con ONGs, con la empresa privada, con quien quiera acompañarnos con esa misma información. Y esto me lleva al eje 3, la inversión en la primera infancia como motor de desarrollo sostenible del país. Tenemos que entender que la desnutrición crónica infantil no solo es alimentación. La desnutrición crónica infantil se conecta con todos los ODS del 2030. Y por eso es tan importante y por eso tenemos que mencionar que es la primera inversión más importante para ese desarrollo que necesita el Ecuador. Con esto vamos a hacer y tenemos varios proyectos de inversión público-privada y obviamente el trabajo articulado con fundaciones, ONGs y con quien nos quiera acompañar. Y esto me lleva al último, pero no menos importante, que es la institucionalidad de la política pública de la nueva infancia. No podemos depender de quien venga a la Secretaría, de quien venga al gobierno y si es o no prioridad. Los niños tienen que ser una prioridad de este país y por eso tenemos que lograr que la lucha contra la infancia, a favor de la prevención, a favor de la desnutrición crónica infantil, se vuelva institucional y que no dependa del gobernante de turno. Estos son nuestros 4 ejes, están asentados en territorio, abarcamos a todos los participantes que quieran meterse, porque si es que no logramos que todo el mundo entre en esta lucha, no vamos a lograr bajar esas cifras que son tan importantes para el desarrollo socioeconómico de nuestro Ecuador. Y bueno, los resultados en estos 100 días de gestión, a noviembre teníamos 205,000 gestantes y menores de 24 meses que contaban con los servicios integrales al día y en enero ascendemos a 206,000 que se traduce en 1.333 nuevos beneficiados. Esto significa no solo un aumento en la cobertura de los servicios, sino una atención más articulada, que es la parte más importante. No podemos depender de un solo servicio, sino que los servicios tienen que ser integrales y focalizados hacia la población más vulnerable. Los servicios integrales requieren controles de salud al día, inscripción temprana al nacimiento. Ahí nadie entendía por qué, pero necesitamos hacer el seguimiento de cada uno de estos niños con nombre y apellido. Necesitamos saber quién necesita de nosotros. Y de ahí tenemos los servicios de desarrollo infantil integral, tan importantes para nuestras familias y para el beneficio de nuestra infancia. Y obviamente las transferencias monetarias que se traducen en nuestro bono de 2010. Tenemos un aumento en el cobro del bono. Esto también responde a
a la articulación, porque recuerden que también es un bono condicionado y depende del cumplimiento de estas condiciones para el aumento de esas transferencias. Y ahí es donde se refleja la articulación en el territorio. ¿Hacia dónde vemos? Hacia disminuir el 1.4 puntos porcentuales de la prevalencia de desnutrición infantil en menores de 2 años al 2025. Les expliqué cómo es una cifra que la hemos definido con muchas de las personas aquí presentes, que son los que saben, los que conocen, los que nos han ayudado justamente a la política pública y a llegar a esa cifra. Esa cifra es importante, esa cifra es internacionalmente reconocida y por eso queremos llegar a eso. No queremos seguir con cifras que no vayamos a cumplir. Esta cifra es cumplible siempre y cuando articulemos el territorio. De nuevo, el territorio es una de nuestras metas más importantes. Y con esto llego a mi fin. Les agradezco una vez más por estar aquí, les agradezco por darle la importancia, a la infancia, a los niños, porque recuerden que todo empieza con nuestros niños. Gracias. Muchísimas gracias, señora secretaria. Hemos realizado el proceso de